Hace años trabajé como policía en un pueblo pequeño en un lugar remoto del norte de Australia. La ciudad era un lugar turístico popular, pero el crimen era alarmante. Los allanamientos y robos de automóviles eran particularmente comunes. Eran las 2 de la madrugada de una noche algo tranquila. Mi compañero y yo estábamos patrullando constantemente las afueras de la ciudad. El aire todavía estaba en calma. Era el típico clima tropical, húmedo y sofocante. De repente, la radio de despacho de los autos cobró vida, sobresaltándome, y escuché esta voz femenina, ligeramente distorsionada y práctica, de una de nuestras despachadoras habituales. Había algo un poco extraño en el tono, aunque nuestras despachadoras son increíbles tranquilas bajo presión. Se escuchaban las entregas ligeramente apresuradas y sin aliento de los trabajos entrantes. Sea lo que sea que haya sacudido a nuestra experimentada despachadora, la transmisión era para todas las unidades a las que llega como intrusos, que es una versión abreviada de intrusos en las instalaciones. Los detalles del trabajo aún se estaban implementando, pero ni siquiera dudamos. Intrusos es una llamada prioritaria. El despacho nos informa mientras corremos hacia la dirección que una joven que vive sola ha encendido el aire acondicionado de su habitación. Luego se acurrucó debajo de un grueso acolchado para pasar la noche y le envió un mensaje de texto a su prima por un momento antes de quedarse dormida. Se despertó sintiendo que algo estaba mal y vio la figura de un hombre parado en su habitación, mirándola sorprendentemente. Sin gritar o emitir una reacción de que estaba despierta, se movió como si todavía estuviera dormida. Se incursionó más bajo las sábanas y luego buscó a ciegas el teléfono móvil que había descartado en su cama esa misma noche, bajo las sábanas de su gruesa acolchado. Le envió un mensaje de texto a su prima sobre el hombre parado en su habitación. Su prima era la que estaba hablando por teléfono, transmitiendo todo a los paradores. La víctima estaba transmitiendo que el hombre simplemente estuvo de pie junto a su cama durante los minutos que estaban tardando en llegar allí. Ella ocasionalmente podía escuchar su respiración y movimientos cuando se movía. Debatimos si encender el rojo y el azul de la sirena, pero nos negamos por temor a que el intruso entrara en pánico y tratara de lastimarla. Llegamos allí un segundo después de otra unidad en la oscuridad. Pude distinguir a otros 2 oficiales moviéndose por el frente cuando nuestro auto se detuvo con un chirrido. Sus faros captaron a un hombre que huía del otro lado de la casa. Estaba descalzo y cruzaba el camino de entrada saltando cuando nuestros muchachos a pie lo vieron. Nos unimos a la persecución. El tipo tenía sobrepeso y no llegaría muy lejos corriendo por el camino descalzo. Lo atrapamos y me sorprendió lo normal que se veía. Es un poco desaliñado, descuidado, pero bastante promedio. Más tarde admitió que le gusta irrumpir en casas de mujeres y verlas dormir. Este crimen lo hacía sentir poderoso y disfrutaba invadiendo la privacidad de otras personas y violando su sentido de seguridad. Se negó a revelar sus otras acciones, pero era obvio que esto había estado sucediendo por un tiempo. La llamada salió como una simple persona sospechosa en un gran hogar de ancianos sin muchos más detalles. Un amigo apareció y encontró a una mujer esperando afuera al lado de su vehículo. El vehículo estaba apagado y ella llevaba consigo un bebé de quizás 3 años, pero con esos, aún así, comenzaron a besarse las mejillas. El administrador me dice que la mujer en cuestión, a quien Lyle se refirió, Tracy, es una trabajadora contratada para ellos, una especie de enfermera que viene de vez en cuando para ayudar con sus pacientes mayores. Ella aparece en su día libre y comienza a hablar con este anciano, Joe. Tracy coloca a su bebé en el regazo de Joe y lo saca de las instalaciones. Joe está gritando todo el tiempo que la detengan y ella se enoja porque tienen a su abuelo como rehén, y ella solo quería llevarlo a caminar. Solo que Joe no está relacionado con Tracy, y como Tracy, un policía retirado, luego se distrae, intenta robar medicamentos y araña a otra enfermera cuando, según todas las cuentas, la detienen menos de 6 horas antes. Tracy era una mujer común y corriente. Fue a trabajar sin quejarse, parecía feliz, y luego se fue a casa sin antecedentes de uso de drogas, sin antecedentes de enfermedad mental. La instalación se mostró reacia a presentar cargos debido al cambio repentino y abrupto en su personalidad. Era como si hubiera sido reemplazada por otra mujer que se parecía a ella, pero que estaba criminalmente loca. Mientras que al hablar con ella, Tracy parecía normal,
me dice en una voz muy tranquila, obvia, no loca, lo que estaba haciendo y por qué. Me da toda la información y no causa ningún problema ni me da motivos para detenerla. Y Joe no quiso presentar cargos y la instalación se negó también. Lo único que me dijeron fue que algo andaba mal con Tracy, insistiendo en que Joe era su abuelo, lo cual demostramos que no lo era. Mi único otro recurso fue una especie de orden de custodia de emergencia, pero no tenía ninguna razón para hacerlo, por lo que su hijo parecía bien cuidado. Elegimos llamar a la familia para que llegara alguien. Su padre apareció y confirmó que Tracy estaba bien. No tomaba ninguna droga y nunca se había quejado de problemas de salud mental o físicos que nos hicieran creer que algo andaba mal. Incluso hablé con un magistrado sobre obtener cargos para tratarla ya que ella se negó a hacerlo por su cuenta. Él se negó de inmediato. La única opción que teníamos era que el padre intentara obtener una orden de custodia en su contra. Se tomó unos minutos para hablar con ella antes de llevarme a un lado y me dijo: «Puedo decirles que la mujer se parece a mi hija, pero esa mujer no lo es». Mientras todo esto está sucediendo, escucho que la puerta del auto se abre y se cierran. Se me cae el estómago, aunque no podría decirle por qué. Todos los policías tienen un sexto sentido, considerado o emitido después de pasar tiempo en la fuerza. A veces alguien activa un gatillo que no puedes explicar y es mejor que lo escuches. Dentro del auto, Tracy sostiene a su pequeño niño en sus brazos. Toco la ventana y pregunto si podemos hablar un poco más y ella se niega. Le pregunto si su padre puede sostener al bebé y ella me dice que eso depende de mi padre. Intento negociar mientras mi supervisor, que fue testigo de todo, afortunadamente intenta abrir la otra puerta. Él se hizo cargo de hablar con ella mientras yo me colocaba en el otro lado del auto tratando de abrir las manijas de las puertas. Nuestras dos banderas de advertencia estaban sonando, y no podíamos decir por qué. Ella no dio ninguna razón y nosotros no teníamos ninguna causa, y Tracy dice que solo están tratando de quitarle a su bebé. Ella hizo una pausa, el bebé en su pecho, y este deja de reír, deja de respirar, y el pequeño tirón en su mano me dice lo que está pasando. Me tomó 3 golpes de mi bastón para romper el vidrio mientras el supervisor me grita que entre. Me arrastro. El vidrio roto cruza el asiento sacando la cabeza del bebé de sus brazos. Deja escapar una ballena ensangrentada y Tracy me mira a la cara. Veo la puerta del lado del conductor abierta y Tracy solo me sonríe. «Estás tratando de llevarte a mi bebé, maldito blanco». Sentí como si hubiera sucedido en un instante. Tracy muestra los dientes y muerde al bebé. Escucho al bebé gritar de puro dolor. Extendí mis brazos alrededor de su mandíbula inferior y frente superior y saqué al bebé de ella. Tracy se queda flácida y el abuelo lleva al bebé adentro para que lo traten. Él vivió, gracias a Dios. La vi más tarde en la corte después de que todos los cargos fueron desestimados en lugar de un internamiento de por vida en una institución mental. Toda la vida proviene de sus ojos como esa noche. Las luces estaban encendidas pero no había nadie en casa. Todavía no puedo explicar cómo una persona sana y vibrante puede pasar de cero a loco así como así, y hasta el día de hoy, me atormenta más que cualquier historia de fantasmas que haya escuchado. Tenemos este depósito, instalaciones que contratamos en toda nuestra ciudad después de muchos incidentes en los que las personas murieron dentro de los escombros. Los vehículos son traídos a este lugar para que los cuerpos sean retirados de la vista del público. Además, muchos accidentes graves donde las personas han muerto en el extranjero ocurren aquí. De hecho, casi todos los miembros del personal de este lugar dicen que está embrujado. Uno de nuestros técnicos forenses irá allí solo cuando procesan un vehículo. Básicamente me dijeron que una vez estaban allí y vieron a alguien sentado en uno de los autos que fue parte de un accidente fatal. El técnico fue a buscar a un empleado. Cuando regresaron, el auto ahora estaba vacío. Este es un almacén seguro, cerrado, con solo una entrada y una salida. Me interesé y comencé a preguntar más a los empleados sobre esto cada vez que tuve que ir allí. Una vez, el empleado que trabajaba allí me mostró un video de mí caminando y supongo, lo que se podría llamar un orbe volando por el aire donde yo estaba. Sé que son considerados como el fondo del barril cuando se trata de evidencia visual, pero era una imagen muy cruda e inusual en las imágenes de vigilancia. Hubo otro incidente. Una bombilla de hace una década se encendió en un ático que no se había utilizado en absoluto.
El empleado llamó pensando que alguien había irrumpido en su ático. Era muy extraño para él. Para hacerlo un poco más espeluznante, había puesto ropa de gente muerta justo debajo del ático. Luego están los detectores de movimiento para las alarmas en las casas que simplemente se activan en medio de la noche sin ventiladores ni movimiento de aire. He estado en tantas malditas alarmas que entiendo bastante bien cómo funcionan, y han sido 3 o 4 que simplemente no han tenido explicación alguna. Me enviaron a una casa alrededor de la 1 de la madrugada para investigar a un merodeador. Llegamos allí y hablamos con la residente. En pocas palabras, vio a 2 personas con máscaras. Una máscara de hockey estilo Jason, y no recuerdo la otra, que estaba en el patio al otro lado de la calle. Habían pasado 2 semanas desde Halloween, por lo que parecía creíble. Revisamos el área y no vimos nada. Vale la pena señalar que la residente no parecía borracha ni loca en absoluto. A veces recibes llamadas similares y cuando llegas, encuentras que la residente está drogada con metanfetamina y viendo cosas. Sin embargo, volvamos a la historia. 1 hora más tarde recibimos la llamada. Esta vez, teníamos a nuestra despachadora hablando por teléfono con ellos mientras rodeábamos el área en la que estábamos. Unos 5 de nosotros en una posición perfecta. La operadora nos puede decir que todavía pueden ver a los merodeadores en el siguiente patio. Comenzamos a movernos. La operadora dice que los residentes vieron a los 2 merodeadores saludar y entrar al cobertizo. Adivinen dónde estoy, justo al lado del cobertizo. Doy órdenes verbales, golpeo la puerta y no hay nada. Al diablo, bien, entraré después de ti. Las puertas se abren y está vacío. Incluso pienso en buscar una trampilla, pero no hay nada. Está elevado a unas 4 pulgadas del suelo, por lo que ni siquiera hay una posibilidad de una puerta secreta. Vuelvo a revisar el área y no encuentro nada. Hablé en la residencia y me dijeron que, mientras me movía hacia el cobertizo, los 2 se llevaron los dedos a los labios, haciendo la señal de shh, y luego ambos saludaron con la mano y entraron al cobertizo. Mientras estaba al lado repasamos todas las posibilidades tratando de encontrar una explicación. Si la persona que llamaba simplemente estaba jugando con nosotros, no tenía antecedentes de ello, ya que en llamadas repetidas para solicitar servicio en la dirección, no soy muy creyente en cosas paranormales, pero todavía puedo apreciar una situación que no puedo explicar lógicamente lo que acababa de ver. Mi madre respondió a una llamada una noche tarde. Los vecinos dijeron que había actividad en la casa y que nadie vivía allí, así que se asustaron. Mamá y su pareja entraron allí y comenzaron a recorrer la casa para ver si había alguien. Ya que no había electricidad, fueron con linternas. Mi mamá entró en una habitación y la linterna se apagó, y tuvo una sensación extraña, como si alguien la estuviera mirando. Entonces ella salió de la habitación que observaron y dijo que no encontraron nada. Al día siguiente recibieron la misma llamada, pero esta vez durante el día. Registraron la casa nuevamente, y mi mamá volvió a la habitación donde se apagó su linterna, abrió la puerta del armario y encontró un santuario de vudú o santería. Ella pensó que la razón por la que su linterna se apagó esa noche fue porque alguien estaba haciendo algún ritual allí para alejarlos de la policía. Después de descubrir el santuario, decidieron informar a las autoridades. La policía llegó e inició una investigación. Con el paso de los días, descubrieron que el lugar había sido utilizado por una secta que practicaba rituales oscuros. Aunque nunca atraparon a nadie, el descubrimiento puso fin a las actividades en esa casa. Desde entonces, la casa permaneció vacía y, con el tiempo, se convirtió en una leyenda urbana en el vecindario, un lugar de escalofriantes historias susurradas en las noches de tormenta. Yo estaba sentada, monitoreando una señal de alto a altas horas de la noche en algún lugar entre las 2 y las 3 de la mañana. El área era notoriamente conocida por un asesinato espantoso que aún no se ha resuelto. Mientras estaba sentada allí, noté que algo se disparó en la parte trasera de mi auto en mi espejo retrovisor. Mientras miraba por el espejo, intentando ver lo que había detrás de mi auto, la sombra negra se disparó por el lado del conductor de mi auto y luego cruzó por el frente. Me di cuenta de que era hora de salir de allí y lo aceleré por el camino.
Nuestras cámaras de video en el auto están configuradas para encenderse automáticamente a ciertas velocidades, por lo que se encendieron. Decidí revisar la cámara para ver si algo realmente se había cruzado frente a mi auto durante el punto donde algo debería haber pasado frente a mi auto. La cámara se oscureció completamente como si algo bloqueara su lente. No hace falta decir que ya no supervisé esa señal de alto. En el pánico del momento pisé el acelerador, intentando alejarme lo más rápido posible. Mi corazón latía con fuerza. Cada sombra y cada ruido me hacían saltar. Decidí no detenerme hasta que llegara a un área más poblada. Cuando finalmente me sentí segura, detuve el auto y con manos temblorosas revisé de nuevo las grabaciones de la cámara, esperando no encontrar nada. Para mi horror, esta vez, justo antes de que la cámara se oscureciera, pude distinguir una figura pálida y distorsionada, con ojos vacíos que parecían mirar directamente hacia mí, justo antes de desvanecerse en la oscuridad. La visión de esa figura me perseguiría durante años, recordándome siempre que algunos lugares tienen secretos que nunca deben ser descubiertos. Un viejo auditorio de mi entorno está embrujado. Los asientos en la sección de audiencia crujen como si hubiera gente sentada allí, y hay suficiente espacio abierto en la sección del ático para que el viento cree susurros que suenan como personas. Terminamos allí muy a menudo, ya que tenemos un juego de llaves del lugar donde mi compañero en ese momento había encontrado una de las puertas abierta, así que fuimos a revisarla. Era mucho más grande por dentro que lo que la espeluznante fábrica sugiere desde fuera. Un maniquí me asustó mucho en el foso de la orquesta, y seguíamos escuchando susurros y sonaba como puertas abriéndose y cerrándose en todas partes. El maldito lugar era tan grande que podrías pasar una semana allí con un experto y todavía no encontrar a nadie escondido. Llegamos al área detrás del escenario y encontramos una habitación estrecha con cajas de disfraces en los estantes y otras cosas. Una de esas cajas decide saltar al azar del estante. Mi compañero gritó y casi dispara a la habitación. Después de eso, solo voy allí con un pequeño equipo. Cuando decidimos regresar una última vez para enfrentar nuestros miedos, algo inexplicable sucedió. Al entrar en la misma habitación donde la caja había saltado, notamos que el ambiente se había vuelto inexplicablemente frío. De repente, las luces parpadearon y, en la oscuridad, una voz susurrante se escuchó claramente, diciendo: «Nunca se van del todo». Encendimos nuestras linternas y, para nuestro asombro, vimos en el espejo una figura sombría que se desvanecía lentamente. Esa noche, aseguramos cada puerta y ventana antes de salir, prometiéndonos no volver jamás. El auditorio, con sus secretos y sombras, quedó atrás, cerrado y en silencio, esperando tal vez al próximo intrépido o inadvertido que ose desvelar sus misterios. Solía ser oficial de seguridad en un refugio para personas sin hogar a principios de este año. Trabajé allí durante 5 meses antes de irme. Tengo toneladas de historias de miedo de mi tiempo allí. De todos modos, en marzo estaba en el trabajo haciendo lo que tenía que hacer en la planta baja. Era un refugio para personas sin hogar solo durante el día, y en la parte superior había una oficina gubernamental de ayuda para personas sin hogar. Este era mi contrato, pero tenía que mantener todo el edificio seguro. A pesar de que el refugio era una organización diferente, la oficina del gobierno era la rama de salud mental, por lo que no era raro que los locos actuaran como locos. Ese día en particular, un individuo vino a recoger sus medicamentos. El hombre tomó el medicamento y se acercó al sofá que se encuentra en la oficina, como si el lugar estuviera diseñado como el consultorio de un médico. Yo estaba apostado en el vestíbulo y, después de sentarse, el tipo comienza a buscar en su mochila y saca una bolsa llena de pastillas blancas. Esto me llama la atención. Agarra su navaja de bolsillo, pero no abre la hoja. Aplasta de 3 a 4 pastillas. Huesa sus manos para formar 3 líneas con el polvo. Luego resopla todo el polvo. Lo que quedó, lo barrió y lo arrojó fuera de la mesa. Esto ahora se considera una acción hostil y potencialmente ilegal, así que me acerco y empiezo a intentar pedirle al hombre que se vaya. Sigue diciéndome que tiene que tomar sus medicamentos, y le informé que necesita irse. Un poco más y luego dice en voz alta sin mirarme: «¿Sabes? Tengo una 9 milímetros con silenciador en mi bolso».
Le digo a Eddie, el recepcionista, que se calle. Las alarmas no suenan. Ahora tengo un escenario de tirador potencialmente activo en mis manos y soy un oficial desarmado. Camino tranquilamente hacia la recepcionista y le susurro que levante al otro cliente. Llama al 911 y vete a encerrarte en una sala de examen y no abra las puertas. Ella hace esto, y también informó al otro asistente social de esta situación, y todos cierran y bloquean las puertas. Hay cámaras en el vestíbulo, así que esto fue todo grabado y entregado a la policía. Después de muchos otros intentos de hacer que el hombre se fuera e informarle que llamaron a la policía, en el camino se levanta, se me acerca a la cara y me dice en voz baja: «Volveré por ti algún día y verás tormentas». La policía llegó 5 minutos después, examinó las imágenes y emitió una orden de búsqueda contra el hombre y tomó muestras del polvo que quedó en la mesa. Unos días después, me informaron que el hombre fue encontrado sin armas ni drogas. Un polvo convertido resultó ser un medicamento antipsicótico, supuestamente había perdido el frasco en el que venían. No pasó nada malo, pero aún así, un guardia de seguridad desarmado de 19 años se asustó muchísimo. Para aquellos curiosos, todavía trabajo en la misma empresa. Ahora trabajo en el tercer turno en una ubicación completamente diferente. Así que para el loco vagabundo que me amenazó, he deseado que no nos volvamos a ver desde que tenía 20 años. Era oficial de la Garda en Irlanda. Así llamábamos a la policía en Irlanda. Serví en una pequeña comunidad en la costa oeste, aislada de cualquier otra comunidad, sin trenes, sin aeropuerto cercano, sin taxis, sin supermercados y solo con un autobús al día. Esta es probablemente la única razón por la que tenían su propia guardia. En Estacia, la mayoría de los otros pequeños pueblos simplemente dependen de la guardia de la ciudad más cercana, pero dada su absoluta aislación en un país muy pequeño, necesitaban esta estación. La aldea cubría una amplia área de parcelas agrícolas, y la cantidad de propiedades vacías y abandonadas aumentó cuando la isla se industrializó. La mayoría de la gente en estas comunidades rurales se mudó a las ciudades con la esperanza de mejores y más fáciles trabajos remunerados. Los pueblos tienen una sensación muy espeluznante. La mayoría de los residentes aquí son algunas de las personas con los pies más en la tierra del planeta, pero en esta historia, nuestro equipo consistía en 3 oficiales, un despachador, que enrutaba la mayoría de las llamadas a otro para centrarnos en 7 oficinas, la mayoría fuera de la ciudad. Todos nos conocíamos bien y cuando recibíamos una llamada del área, incluso si no era un tema importante, la mayoría de nosotros veníamos solo para tener algo que hacer durante nuestros largos turnos con muy poca actividad. Una noche, recibimos una llamada desde un teléfono fijo proveniente de una propiedad abandonada en el borde de la aldea, aislada de las otras parcelas de tierra. Me pidieron que fuera solo ya que todas las oficinas de este lado del condado estaban asistiendo a un accidente mortal entre 3 coches y 2 camiones que se produjo en una autopista cercana. Así que salí, y el viento frío soplaba sobre mi piel. Me subí a mi coche y conduje hasta la propiedad. No había luz ni sirenas. La llamada se había colgado y no duró más de 13 segundos según el despacho. Cuando me detuve en la propiedad ennegrecida y destartalada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La vieja granja de madera me dio una sensación que no puedo describir ni expresar con palabras. No sentí que fuera bienvenido. Salí del auto y caminé hacia el frente de la propiedad. Abrí la puerta mojada, mohosa y lentamente para acercarme a la alta puerta principal. Llamé con fuerza y exclamé: «Hola, soy el oficial McNeil del grupo, ¿me dejarían entrar?». No obtuve respuesta. Después de esperar unos 20 segundos, llamé de nuevo y pregunté: «Hola, me temo que si no abres la puerta tendré que forzar la entrada. Por favor, acércate a la puerta. Este es el oficial de guardia». No hubo respuesta nuevamente. Casi desearía que estuviera ahí, pensé, solo para sentirme menos solo y vulnerable. Hablé por radio y pedí refuerzos al despacho, y que podría haber gente en la propiedad, y que necesitaba hacer una entrada forzada ya que nadie abría la puerta. Respondieron diciendo que debía vigilar la propiedad y que podrían tener allí a un oficial del pueblo más cercano en poco más de 25 minutos. Me lo concedió y agradecí al despacho. Regresé a mi auto antes de que pudiera alcanzar para abrir la puerta del frente de la casa.
Miré hacia atrás y vi a un anciano de mal aspecto, sin afeitar, que me miraba desde la ventana del ático. Le devolví la mirada en estado de shock. Saqué mi linterna y la encendí hacia la ventana y el hombre se agachó. Grité: «Señor, tienes que bajar y abrir la puerta. Necesito hablar contigo. Tenemos más guardias y oficiales en camino. Baja». Estaba inquieto por lo que se estaba convirtiendo esto. Informé al despacho del hombre y ellos respondieron diciendo que informarían al auto de garda entrante, diciendo que debían encender las sirenas y bajar allí lo más rápido posible. El despacho parecía incómodo, por decirlo menos. Me paré junto a la puerta principal y todavía no había nadie en la puerta principal. Solo escaneaba todas las ventanas esperando ver la cara. No podía sacar de mi mente la cara del hombre. Parecía tan perturbado. Después de unos 20 minutos de golpes ocasionales en la puerta y la esperada respuesta inexistente, el auto finalmente llegó. Informé a los 2 oficiales que estaban dentro de la situación mientras nos acercábamos a la puerta principal, y uno de los oficiales exclamó con una voz profunda y enojada: «Señor, por favor llegue a esta puerta antes de que tengamos que abrirla, ya que parece que no obtendrá la puerta. Necesitamos informarle cómo va a funcionar. Derribaremos la puerta cuando entremos, te levantarás con las manos al otro lado de la habitación desde donde entraremos, te esposaremos y te llevaremos a la estación. Te interrogarán o detendrán. Si tienes algún problema con esto, entonces asegúrate de abrir la puerta ahora mismo». El oficial era tan exigente que casi sentí que me estaba hablando. Era muy alto y amenazador. Caminamos de regreso a su auto y sacó lo que llamamos la gran llave roja, que es un gran trozo de metal que usamos para derribar la puerta de manera segura sin dañarla. Los 2 oficiales agarraron la llave y caminaron hacia la puerta y dijeron: 1, 2, 3, bombardeo, y golpearon la puerta varias veces antes de que cayera de una sola vez. La casa ahora estaba abierta. Tomamos nuestras linternas en una mano y las pistolas Taser en la otra. Dimos nuestros primeros pasos adentro y pude escuchar los fragmentos de vidrio crujir bajo nuestros pies. El otro oficial gritó: «Señor guardia, los oficiales han entrado a la propiedad. Por favor, revélese con las manos en el aire. Estamos armados con tasers que estamos autorizados a usar». Avanzamos lentamente mostrando los pequeños rayos de luz blanca hacia todos los rincones de la sala aparentemente vacía, al notar la ausencia del hombre en este único recorrido de abajo. Mostramos nuestras luces en las escaleras torcidas, pero antes de que pudiéramos movernos a las escaleras, un hombre saltó desde el piso superior a las escaleras, y quiero decir que saltó. Parecía loco con sus grandes ojos rojos mirando fijamente mi alma. Le grité a la enorme bestia de un hombre: «Señor, por favor, coloque sus manos sobre su cabeza muy dormido». Antes de que pudiera terminar mi oración, el hombre corrió escaleras abajo gritando. Uno de los oficiales gritó: «Taser», y el hombre dejó escapar un grito de dolor desgarrador mientras caía al suelo. Corrimos hacia él, lo esposamos y listos agarramos al hombre que no paraba de divagar sobre un supuesto hombre grande que le daba comida todos los días. Lo colocamos en la parte trasera de mi auto. Los otros oficiales iban detrás de mí mientras regresábamos a la estación. En el auto, hice lo ordinario. Le dije sus derechos y todo lo que eso conlleva, pero antes de que pudiera terminar, seguía preguntándome si podía decirle a su ex esposa que se bajara del auto porque ella seguía siendo grosera. Le dije que así era. Estábamos solo él y yo en el auto, pero él no dejaba de hablar de eso. Llegamos a la estación, acompañamos al hombre hasta la recepción y cuando le preguntamos su nombre, simplemente respondió: «El hombre que eventualmente querrás saber». Puso su nombre y otra información simplemente como desconocida. Al día siguiente nos dijeron que el hombre iba a ser detenido por el servicio de inteligencia irlandés. Al parecer, uno de mis colegas consiguió el nombre del hombre al que buscaban por acechar a un menor, 3 cargos por valor, así como posesión de imágenes indecentes. Saber en qué había estado involucrado este hombre espeluznante hizo que fuera mucho peor pensar. Una vez que el servicio vino a recogerlo, el hombre les dijo a todos los oficiales en la estación que encontraría una manera de atraparnos y hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Sea quien sea, realmente espero que no nos volvamos a encontrar. Una amiga de mi amiga, que es una mujer joven, estaba sola en un camino pequeño por la noche y un árbol caído bloqueaba el camino. Ella sale para sacarlo del camino y vuelve a subir a su auto.
Un auto aparece justo detrás de ella, y ella se estresa mucho. El auto la sigue de cerca y ella se detiene en la estación de policía e inmediatamente corre hacia el interior. El tipo en el auto también entra rápidamente y le dice a la policía que el hombre la ha estado siguiendo durante unos kilómetros. Antes de que pueda decir algo más, otro policía lo agarra, lo arresta y lo esposa. Se explica que, mientras la chica movía el árbol, él llegó detrás de ella y vio a un hombre en el maletero de su coche. La policía verifica y efectivamente encuentra a un hombre en su maletero, identificado varias veces como un violador buscado. En la estación, el hombre que había seguido a la joven explica que había observado al violador esconderse en el maletero mientras ella movía el árbol. Intentó avisarle, pero ante el miedo y la confusión, optó por seguirla para protegerla hasta llegar a un lugar seguro donde pudiera recibir ayuda. Agradecida y aliviada, la mujer comprende que su perseguidor en realidad había sido su salvador esa noche. Después de resolver la confusión y con el verdadero criminal bajo custodia, ella le ofrece una disculpa al hombre y con un profundo suspiro de alivio, se dirige hacia su casa, agradecida por la extraña coincidencia que le salvó la vida. Soy fotógrafo de una estación de televisión local. Un día me dijeron que fuera a grabar un vídeo en una casa donde había sido asesinado alguien esa mañana. Cuando llegué, no había nadie en casa. Comencé a grabar vídeos y a fumar hasta enfermarme. Después de un rato, un auto se detuvo y 2 personas se bajaron gritándome histéricamente. Resulta que eran los padres del niño que había sido asesinado. Va más allá. El niño fue asesinado por su propio hermano frente a su madre. Comenzaron a discutir y uno rompió un taco de billar por la mitad y el otro sacó un cuchillo y lo apuñaló. Los padres estaban más que enojados porque yo estaba allí y el papá comenzó a empujarme y amenazándome con golpearme. Dijo que la noticia mentía en todo. Le dije que si me golpeaba, él también estaría en la cárcel y se empezó a calmar. Les ofrecí mostrarles el comunicado de prensa que envió la policía. Les expliqué que esa era toda la información que nos habían dado, y les ofrecí contar la historia real. La madre accedió a hacer una entrevista y contar su historia, la historia real. Después, me invitaron a su casa y hablé un rato con ellos. Después de fumar unos cuantos cigarrillos y regresar a la estación, pasaron de querer darme una paliza a llorar en mi hombro. Fue una de las pocas oportunidades para mostrarle a la gente que las noticias no van en tu contra y que simplemente tenemos un trabajo que hacer como todos los demás. Fue entonces cuando supe que mi rol iba más allá de simplemente capturar imágenes. Era también un puente entre el dolor ajeno y la empatía de los espectadores. A través de la lente de mi cámara, aprendí a ver no solo la tragedia, sino también la resiliencia humana y la necesidad de entender antes de juzgar. Soy oficial de policía en el sur de Estados Unidos, en un departamento suburbano de aproximadamente 100 oficiales juramentados. Trabajo en una ciudad universitaria y he trabajado aquí unos 10 años. Ahora fui ascendido a sargento hace 4 años, pero en el momento de esta historia solo llevaba 2 años trabajando en el turno de noche en la patrulla. Tuve suerte, entonces no me afectó mucho mentalmente durante mi carrera. No tengo hijos y así es como te llega. Normalmente puedes construir todos los muros mentales que quieras, pero cuando tienes una conexión emocional con tus hijos y ves que les sucede algo a los niños, los muros no significan nada. De todos modos, esta historia se quedó conmigo y todavía me pone los pelos de punta, especialmente cuando llueve. Era septiembre, poco después de la medianoche, y hubo una llamada de disparos. Normalmente, estas llamadas resultan ser fuegos artificiales o tal vez un auto petardeando, pero en su mayoría fuegos artificiales. Así que a menos que recibamos varias llamadas o un pistolero confirmado o algo así, simplemente enviamos una unidad. Esa noche, fui yo quien se reportó. Había disparos alrededor de un estadio de fútbol universitario. Esto fue durante la temporada de fútbol, por lo que había un montón de carpas blancas muy grandes instaladas alrededor del estacionamiento para los que seguían pegados. Notifiqué a la central que estaba en la escena y comencé a rodar por el estacionamiento sin lanzar mi foco aquí y allá. Estaba lloviendo bastante y era difícil ver. A mitad de camino a través de los lotes, mi foco iluminó la silueta de un hombre sentado en una silla plegable.
debajo de una de esas grandes carpas. Me acerqué a él y lo encendí, y notifiqué al despacho que yo estaba allí con uno en el estacionamiento. Él estaba de espaldas a mí, y parecía estar encorvado hacia adelante, como si sus codos estuvieran sobre sus rodillas y su cabeza inclinada hacia adelante. Caminé hacia él y comencé a llamarlo. No recuerdo exactamente lo que dije, pero fue algo así como: «Oye, hombre, ¿estás bien? ¿Escuchaste algo extraño? ¿Puedes venir a hablar conmigo?» No respondió mientras me acercaba. Lo encendí con mi linterna y luego noté el contorno de una escopeta en el pavimento junto a él. Combinado con que él no respondiera en la naturaleza de la llamada, fue suficiente para mí romper el cuero y hacer que el despacho mantuviera el canal. Seguí llamándolo mientras me acercaba, pidiéndole que me mostrara sus manos. 30 pies, 20 pies, 10 pies. Mi pistola, una Glock modelo 22, tenía una linterna TLR2. Lo encendí a 6 pies debajo de su tienda con él a 4 pies. Me acerqué a él, le rodeé la frente. Los suicidios con escopeta son difíciles. A menudo, si ponen el cañón debajo de la barbilla, la explosión del cañón hará volar el arma desde debajo de la barbilla antes de que el disparo los alcance. Había un tipo en mi ciudad natal que logró suicidarse con una escopeta solo porque lo hizo frente a un estanque, pero el cañón debajo de su barbilla apretó el gatillo. Solo logró volarle la cara. El forense dijo que probablemente corrió gritando por todo el agujero que solía ser su boca antes de ahogarse en el estanque. Este tipo logró volarse la cabeza. Hace este trabajo el tiempo suficiente. Notas pequeños, detalles divertidos. Sus codos, de hecho, estaban descansando sobre sus rodillas. Fue como si se hubiera volado la cabeza. Dejó la escopeta en el suelo junto a él, y luego avanzó hacia adelante y apoyó los codos sobre sus rodillas para pensar en lo que había hecho. Trabajé con un oficial de policía retirado, veterano de Vietnam. El tipo tenía algunas de las historias más locas que jamás había escuchado. Una, en particular, era inquietante. Él y su pareja estaban respondiendo a una llamada de abuso doméstico en la casa de alguien. La llamada vino de los vecinos, quienes dijeron que había un historial de violencia en ese lugar. Llegaron, y al no obtener respuesta en la puerta, forzaron la entrada. Buscando en la casa, encontraron a la esposa y madre en un desastroso estado sangriento, aparentemente golpeada hasta morir y acostadas en su propia cama. Mientras continuaban buscando, notaron sangre por toda la casa, tanto arriba como abajo, y también comenzaron a oler un hedor. Inicialmente pensaron que uno de ellos había pisado excremento de perro, pero se equivocaron. Finalmente encontraron al niño, de 8 o 9 años, muerto en un desastre sangriento en una de las habitaciones traseras de la casa. El marido y el padrastro habían golpeado a la esposa en el dormitorio por una discusión, y cuando el hijo se despertó por el ruido y entró en el dormitorio principal, el hombre atacó al niño. Los niños de alguna manera lograron escapar del ataque inicial y trataron de huir. El niño corrió, sangrando por la mayor parte de la casa, antes de que su padrastro lo atrapara. El olor era del niño, que se había defecado en los pantalones de miedo mientras intentaba huir. El hombre huyó. Fue una historia difícil de escuchar para mí, y todavía me persigue hasta el día de hoy. Con el eco de esos terribles sucesos resonando en mi mente, a veces me despierto en la noche, preguntándome qué más pudo haber pasado en aquella oscura residencia. El caso nunca se cerró, el perpetrador nunca fue capturado, y el oficial nunca olvidó aquel día. La historia de aquel hogar roto y las vidas truncadas se convirtió en un sombrío recordatorio de los horrores que algunos deben enfrentar, incluso en la supuesta seguridad de sus propios hogares. Trabajo para la Guardia Costera. Recibimos una llamada del departamento de policía local. Estaban trabajando en un caso de personas desaparecidas de un individuo mentalmente inestable. No recuerdo si había dejado de tomar sus medicamentos, escapado de la custodia del hospital o lo que fuera, pero su madre había llamado a la policía porque estaba preocupada de que tuviera tendencias suicidas. La familia tenía un pequeño bote con consola central que mantenían en un muelle no lejos de nuestra estación, por lo que nos pidieron que fuéramos a echar un vistazo en el camino.
Nos encontramos con un barco en marcha que coincidía con la descripción, con un solo hombre a bordo. Intentamos acercarnos cuando el tipo aceleró y despegó. Estábamos en una zona sin estrellas, así que previamente estábamos inactivos uno hacia el otro. Nos dimos la vuelta y lo perseguimos. El tipo no se detuvo y se dirigía fuera de la ensenada hacia el océano, y luego sin previo aviso se detuvo por completo. Sacó un arma y se disparó en la cabeza. Definitivamente nos arruinó. La peor parte fue tener que poner al hombre en un bolso lateral para traerlo, y que su bomba de bilis rociara agua con sangre por todas nuestras costillas. Mi papá era detective y esta es una de sus historias. Cuando mi hermano mayor tenía solo 6 meses, mi papá, quien era detective, recibió una llamada para ir a una casa a la vuelta de la esquina de donde vivíamos. Al llegar allí, encontró a una madre y a su hijo de 8 meses. El bebé estaba gritando y llorando, y tenía una gran quemadura en el estómago. Los llevó al hospital y en el camino, descubrió que el novio de la madre se había enojado con el bebé, por lo que le había puesto una sartén caliente encima, lo que lo inmovilizó en el suelo. La madre había escuchado los gritos, pero ya era demasiado tarde. Ella dijo que nunca había escuchado a un bebé llorar de esa manera antes. Sin embargo, la mejor parte fue cuando el novio se presentó en el hospital. Era un hombre grande y duro que parecía un motociclista, y tenía la mentalidad de que nadie se atrevería a cruzarse con él. Papá, siendo detective, no vestía uniforme de policía, así que el hombre no esperaba que él hiciera algo. Cuando se acercó lo suficiente, mientras hacía una escena exigiendo ver a su novia y al niño, comenzó a ponerse violento e incluso lastimó a una enfermera en su muñeca. Mi papá tomó una sartén de metal cercana y lo golpeó en la cabeza. Su cabeza se partió un poco, por lo que necesitó puntos. El doctor fue el mismo que ayudó a salvar la vida del bebé. Estaba tan enojado con el hombre que no le dio antiséptico ni analgésico mientras lo cosía. El hombre lloró y gritó, diciendo que era crueldad. A nadie le importó y ningún oficial escuchó después de ver lo que le había hecho a ese bebé. Finalmente el novio fue arrestado y enfrentó múltiples cargos por abuso infantil y asalto. El bebé, aunque con cicatrices, se recuperó con el amor y el cuidado continuo de su madre, quien decidió dejar atrás esa relación tóxica. Mi padre recibió elogios por su acción rápida y por proteger no solo a su comunidad, sino también a los más vulnerables. Esta historia, aunque trágica, sirvió para reforzar la importancia de intervenir cuando los más inocentes están en peligro. Regresión a vidas pasadas. Algunas veces solo tuve 2 experiencias en las que funcionó, pero no de la manera que imaginaba. Ambas veces fueron muy borrosas para mí. La única experiencia de la que obtuve la mayor parte de mi información fue esta. Estaba sentado en mi cama y mirando una cómoda grande con un espejo en la parte posterior y un armario adjunto, como algo que podrías ver en la casa de tus abuelos. Cuando noté los artículos en la cómoda pensé, estas son mis cosas. Luego revisé con entusiasmo lo que recuerdo haber pegado. Lo que más me llamó la atención fue un encendedor antiguo, como el que verías en un escritorio en la década de 1930 en el sueño. Cuando cogí el encendedor lo encendí varias veces pero no se encendía. Entonces recordé que mi nombre estaba grabado en él, así que le di la vuelta y, efectivamente, el grabado estaba allí. Estaba borroso y no podía leerlo. Así que miré en los armarios. Había alrededor de una docena de trajes estilo años 50 y 60, como los que solían usar para el uso diario. Pero encima de ellos, en un estante, había una caja o marco con un par de insignias con parches cortados. Tenían triángulos blancos y una letra en el centro. Pensé, estas son mis viejas insignias de defensa civil. Entonces el sueño terminó cuando desperté. Pensé, ¿qué diablos es la defensa civil? Así que lo busqué en internet y era una organización durante la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras me desplazaba, vi una de las insignias que coincidía con la insignia del parche en mi armario. Era la insignia de la Policía Auxiliar de Defensa Civil. La única vez que intenté la regresión a vidas pasadas, soñé que estaba en las gradas de un campo de béisbol escuchando a 2 hombres de traje hablando.
Si alguien tiene alguna experiencia similar con la regresión a vidas pasadas o alguna información sobre el significado de estas, no dude en hacérmelo saber. Mi instructor de Krav Maga me ha contado muchas de sus historias. Ha servido en unidades SWAT, la policía y los marines durante un corto tiempo. Aquí están algunas de las historias que compartió con nosotros la primera vez. Estaba cumpliendo una orden judicial para un hombre que había sido buscado por distribución de drogas. Recibieron una llamada de que había un posible uso de drogas en un remolque cercano, que fue abandonado después de que el hombre que estaba dentro muriera por intoxicación por alcohol. Mi instructor, junto con su equipo, había pateado la puerta y descubrieron el desastre más grande que jamás habían visto. Había casi un fardo de heno lleno de marihuana y un trozo de crack del tamaño de una bola de boliche. Había bolsas de metanfetamina y cocaína por todas partes. Tenía que haber al menos unos cientos de miles de dólares en drogas. Aquí y allá, había un fuerte olor a gasolina en el remolque, y al darse cuenta de lo que acababan de encontrar, pensó que podrían tener gasolina a mano, lista para prenderle fuego. Todos se quedaron afuera esperando a que aseguraron la escena, y toda la evidencia se recopiló cuando un rastro de fuego en la distancia llegó hasta el remolque, y lo envolvió en llamas. Casualmente, tenían algunos extintores que lograron usar para apagar partes del fuego, y al final, solo quedó algo de cocaína. Encontraron al hombre buscado ahogado en un pantano cercano. No se nombraron sospechosos y el caso está sin resolver. El segundo caso es que, mientras trabajaba en la policía en Filadelfia, se encontró con muchos atracos. Uno en particular fue especialmente desgarrador. Un niño de 8 años fue asaltado por tener sus zapatillas Jordans. El niño se negó a entregar sus Jordans, ya que resultó que habían sido un regalo de cumpleaños. El asaltante, un hombre de aproximadamente 1,78 m y pelo trenzado, había golpeado al niño hasta matarlo. Los testigos solo sabían que el hombre estaba a punto de ser atrapado. Luego fue agarrado en un allanamiento de morada y condenado a cadena perpetua por 47 años. La última historia que escuché fue que, cuando era policía en Filadelfia, y estaba en el área de Kensington, encontró a una mujer muerta a puñaladas, debajo de un saco de dormir, en una habitación encima de un salón de tatuajes. El nombre de la mujer era Amanda O'Donnell. Había recibido la llamada por radio y escuchó todos los detalles desagradables. La sangre brotaba por todas partes de sus heridas y empapaba su alfombra. Mi pareja y yo recibimos una llamada de radio para un control de bienestar. El exnovio llamó porque recibió un mensaje de texto de su ex diciendo que deseaba que esto no hubiera terminado y que ya no seguiría sin él. Llegamos a su casa. Golpeamos y no hubo respuesta. Llamamos al número proporcionado por el ex y recibimos una respuesta y colgamos para que lo escuchemos desde la ventana exterior y sepamos que ella está allí. Decimos que vamos a derribar la puerta si ella no responde. Y aquí está algún lío de palabras. La puerta se abre pero no se abre. Abrimos la puerta y encontramos a una mujer joven mojada, desnuda, pálida como el infierno que se balancea en un lugar. Sus manos están sangrando y llamamos a una ambulancia de rescate, y ahora se va al hospital. En la parte espeluznante, ninguna de las luces se encendía, así que realizamos una búsqueda de seguridad y encontramos velas encendidas en el dormitorio y el baño. En las paredes había escrituras bíblicas escritas con su sangre y una tina de agua marrón. El agua estaba mezclada con sangre vieja. No sé cómo sobrevivió porque el agua estaba oscura y había estado sentada allí durante aproximadamente 3 o 4 horas. Yo tenía unos 8 o 9 años. Mi familia siempre acampaba en el desierto. Mi padre había estado yendo a Glamis, California, durante más de 25 años. Me había llevado desde que era un bebé y mis padres se habían separado cuando yo era joven. Mi papá se casó con una mujer y tuvo 2 hijos. Glamis es un desierto muy grande, en su mayoría dunas de arena con grandes áreas niveladas para remolques de vehículos recreativos y estacionamiento de vehículos. Mucha gente va a este lugar. Es una fiesta desierta, han sucedido muchas cosas extremadamente peligrosas y mortales, algunos accidentes y muertes realmente graves,
Yo mismo lo he visto a lo largo de los años. Desde entonces, han mejorado sus medidas de seguridad al 100%. Era aproximadamente 2003. En aquel entonces solo los Rangers tenían vehículos todoterreno, así que si querías escaparte de la policía, todo lo que tenías que hacer era dejarlos atrás. Subir a una duna en tu cuatriciclo o buggy y quedarte ahí. Básicamente, las dunas son grandes, una arena completamente suave, obviamente, y los autos normales no pueden acceder. Para empeorar, la mayoría de las personas conducen ebrias y suceden cosas horribles. Te enterarás de que aparecen en la escena o, de hecho, lo presencias. Durante ese día no hubo muchos problemas. Todos se estaban divirtiendo mucho en los grandes puntos de reunión, compitiendo entre sí, yendo a las filas de vendedores, que probablemente era un pequeño centro comercial hecho de tiendas de campaña que vendían de todo. Pero por la noche la gente estaba borracha, y podría ser peligroso si tenías una familia con niños pequeños y viajabas en moto por la noche. Un detalle más que debo mencionar. Para preparar el escenario antes de mi historia, Oldsmobile Hill es una gigantesca duna de arena en un valle muy grande donde cientos de personas se reúnen durante el día y la noche para correr colina arriba, exhibir sus nuevos buggies, camiones y divertirse mucho. Las chicas se vuelven locas. Estar allí todo ese tiempo por la noche ya que la gente tenía accidentes. Incluso los niños habían muerto en accidentes horribles, por lo que los Rangers decidieron comenzar a cerrar la vieja colina alrededor de las 9 de la noche. Y patrullando con un helicóptero alrededor del área, también solían usarse para vuelos de rescate. Ahora que entiendes a Glamis y un diseño, aquí vamos. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Fuimos a acampar en Glamis con aproximadamente 8 casas rodantes más estacionadas en un gran círculo, con un gran pozo de fuego en el medio. Mi papá tenía un caballo loco y un buggy de 1100 caballos de fuerza número 2003 que era una locura. Todas las personas que estaban acampando tenían buggies realmente rudos, y también estábamos acampando con Robbie Gordon en el momento en que él era un borrado de rumba profesional de NASCAR. Para aquellos que no lo conocen, es un idiota total. Era tarde, ya había cenado y los adultos estaban absolutamente destrozados por el fuego. Todos los niños en el campamento pasaban el rato y jugaban con varitas luminosas, otras cosas y rodaban por la tierra. Ahora mi madrastra y mi papá tenían peleas salvajes, se metían en algunas peleas enormes y fue muy incómodo porque todos los presentes lo escucharon y lo sabían. Mi papá se acerca a su cochecito, tira la lona y comienza a prepararse para salir del campamento. Incluso a las 9 sabía que esto era malo. Sabía que había estado bebiendo todo el día y estaba súper enojado, y le rogué que no fuera. Mi madrastra le rogó y el resto de la gente simplemente estaba mirando como, ¡wow! Un hombre mayor incluso le preguntó si pensaba que era una buena idea o no. Pero mi papá nos ignoró. Salimos y rociamos 20 pies de arena con sus neumáticos. No nos golpeó. Solo estaba siendo dramático. Así que ahora estamos todos estresados, y recuerdo que a mi hermanastro no le importó y entró al tráiler a ver películas y acostarse. Los otros niños también se fueron a la cama en algún momento, y solo éramos yo, mi madrastra y todos los adultos en el fuego. Comentaron diciendo algunas cosas sobre lo raro que era, y que esperaban que no hiciera nada estúpido, sin importarles que yo estuviera sentado allí y en absoluto silencio enloqueciendo. Literalmente estaba Robbie enloqueciendo a Gordon en el fuego, y mi papá es el tema de conversación. Es muy extraño para mí cómo sucedió esto. Pasan las horas, seguimos esperando. Creo que algunas personas simplemente estaban esperando con nosotros. Sinceramente, ya habían pasado al menos 4 horas. Cuando llega volando al campamento, frena bruscamente. Derrapa a unos 3 metros. Se apaga. Enciende el motor y arranca silenciosamente pero frenéticamente poniendo la capota sobre su buggy, básicamente escondiéndolo. Todos están mirando con cara de ¿qué estás haciendo? Dice, ¿sabes a dónde me dirijo con esto? Mi papá se ve borracho en medio de la noche con 1100 caballos debajo de sus pies en el desierto en un fin de semana festivo, así que está actuando muy raro. Se pone la capucha caminando casi de un lado a otro. Luego se da cuenta de nosotros y se acerca lentamente al fuego, y se sentó lentamente en una silla, y básicamente no dijo nada. Incluso a mi edad sabía lo que estaba viendo, sabía lo equivocado que estaba. Podía ver a los demás haciéndose muecas raras y susurrando. Sé que mi madrastra preguntaba repetidamente dónde había estado, pero él no respondió durante todo el proceso. Bueno, mi papá regresó, sí, es raro, pero estoy emocionalmente agotado y ya era tarde. Pase lo que pase, se darán cuenta,
5 minutos después, me meto en la cama dentro del remolque y finalmente me acuesto. Y ahí es cuando vi sirenas y luces provenientes de todos los ángulos afuera de nuestro campamento. 6 policías en camionetas con luces y sirenas encendidas y un gran foco. Gritaban con sus megáfonos el nombre de mi papá y gritaban: «Tírense al suelo». Así que mientras esto sucede, estoy gritando a la ventana del remolque. Me levanté y salí corriendo y un tipo que ni siquiera conozco de nuestro campamento me agarró a mitad del sprint y me dijo: no puedes ir con tu papá ahora mismo. Y me mantuvo detrás de él. Me di cuenta. Probablemente tenga razón, y yo solo estaba gritando y llorando y gritando el nombre de mi papá detrás de este tipo. Mi madrastra borracha corrió hacia mi papá protegiéndolo de los policías con las manos extendidas, y ellos le gritaban a mi papá que levantara las manos y caminara hacia adelante. Lentamente, veo una luz enorme que sale de la nada y es un reflector de helicóptero que brilla directamente en el medio del campamento, donde todo esto está sucediendo. Está dando vueltas al campamento, y estoy sollozando. Mi madrastra está a punto de hacerlo también. Luché contra algunos policías y todos en el campamento habían retrocedido, y estaban lo suficientemente aturdidos porque tenían a mi papá acostado boca abajo, en la parte delantera de un auto adaptado de policía esposado, cuando de repente, el tipo del helicóptero que volaba sobre nosotros dice por el altavoz: «Gracias por el monto a Brian», y se fue volando. Fue entonces cuando se puso raro. Todos los policías comenzaron a reírse, mi papá sin esposas e incluso él se reía. Apagaron las luces y las sirenas y todos quedamos atónitos. No había otras palabras para describir lo confundido que me siento. Resulta que era todo una gran broma. Estaba muy molesto. Fue horrible pero también increíble. Resulta que mi papá condujo por un tiempo y se recuperó por completo. Decidió dirigirse al viejo móvil porque sabía que estaba cerrado, y tal vez podría subirlo una vez o 2 veces para perder el tiempo. Llega y se topa con un grupo de policías parados en la parte inferior y un helicóptero sentado en la parte superior del Oldsmobile. Le hicieron señas, y literalmente pensó que estaba en problemas. Pero después de hablar con ellos necesitaban conseguir el copiloto hasta el helicóptero, y obviamente no pudieron llevarlo allí. Así que le preguntaron a mi papá y, como mi papá era un tipo arrogante, decidió hacer un caballito mientras iba cuesta arriba. Bueno, a los policías les encantó. Pronto los llevó a todos a montar la colina. Les dijo que asustara a este tipo. Perdieron la noción del tiempo y los oficiales solo estaban allí para esta tarea, y no formaban parte de patrullar el desierto, por lo que no es como si estuvieran haciendo el trabajo muy importante de ayudar. La gente y el helicóptero estuvieron en espera hasta que recibieron una llamada, así que tuvieron tiempo para matar, y después de mucha diversión, le agradecieron a mi papá, y en broma le preguntaron si había alguna manera de pagarle. Mi papá literalmente les pidió directamente que hicieran un arresto falso, y para su sorpresa, aceptaron, incluido el piloto. Decidió venir de manera astuta y de una manera para hacerlo creíble. La mayoría del campamento pensó que era genial. Algunos de los hombres adultos estaban muy entusiasmados con eso, pero simplemente estaban pasando por lo peor. A los 9 años no pensé que fuera genial. Mi madrastra estaba más que furiosa. Solo recuerdo que estaba tan enojada por eso. No recuerdo si después habló conmigo para consolarme. En realidad no era ese tipo de persona, o simplemente me fui a la cama aturdido. Sabía que era una broma, pero la sobrecarga emocional no desapareció. Tuve que preguntarle a mi papá una y otra vez a lo largo de los años si eso realmente sucedió porque era una locura lo perfecto que lo hicieron. Ahora puedo ver la parte interesante. No suelo compartir esta historia con la gente porque piensan que estoy siendo dramático, pero las personas que estuvieron allí definitivamente lo recuerdan. Incluso me pregunto si Robbie Gordon recuerda que nunca lo volvió a ver. No termina siendo aterrador, pero las emociones fueron reales